Bien, hermanos, volvamos al capítulo 12. Aquí vemos algo muy interesante. Tengan presente que la mujer que aquí se menciona, versículo 14 de capítulo 12, se le dieron a la mujer las 12 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora voy a decir esto porque así me parece que el doctor Wiersbe también, pero la mujer aquí representa a Israel. Israel fue instrumento que Dios usó para darnos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando la serpiente no pudo agarrar el niño y matarlo y destruir el plan de la salvación que Dios estableció desde Génesis. Entonces dice versículo 15 aquí, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, eh, para que fuese arrastrada por el río. Probablemente fueron personas enemigas, un gran número, como un ejército, etcétera, que él mandó tras la mujer o tras Israel. Pero la tierra ayudó a la mujer, a Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En otras palabras, el Señor preservó a Israel y también al Hijo que nació el Redentor. Versículo 17. Entonces, después de ver su derrota, el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel. Y hermanos, sinceramente, casi todo el mundo, todos los países, todas las naciones del mundo están en contra de Israel. Solo tenemos que recordar lo que hizo los alemanes cuando mataron a más de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero Israel tiene enemigos, enemigos en el norte de África, enemigos en el Medio Oriente, Irán especialmente hoy día. Pero hermanos, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los de Israel que sobrevivieron y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás es un enemigo de nosotros. Así que es una escena tremenda allí, viendo a Israel, y gracias a Dios que después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, que no siempre he pensado que existe esa organización para el bien del mundo, pero ellos tomaron la decisión, quizás por influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, para que reestableciera la nación de Israel, y ellos dijeron y dieron la tierra más o menos de Israel, aunque ha habido algunos cambios en estos años. Pero hermanos, veamos el capítulo 13, porque aquí sigue la revelación y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, 7 cabezas, 7 ah, poderes, 10 cuernos, 10 naciones, y en sus cuernos 10 diademas. Ah, Estoy pensando en el mercado común europeo. Hay más que 10 países, pero
puede ser que Dios usará en cierta forma a esa unión de países europeos para restablecer el imperio romano, ese viejo imperio pagano. Dice Juan que él paró sobre la arena del mar y vi subir del mar. Hermanos, el mar siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces representa las multitudes de gentes. Y entonces debemos tomar eso en cuenta. Pero, esa bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas o coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Número 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Usted puede ver que Satanás da a esta criatura que subió de la población del mundo o del mar. El dragón le dio su poder y su trono y autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos, ah, toda la tierra en pos de la bestia, porque la bestia había sanado la herida mortal de esa criatura. Bueno, el dragón dio a la bestia vida después de su herida. Dije algo no correcto, pero el versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, no solo el dragón que representa a Satanás, pero también la bestia también, por quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella. Hacen la pregunta. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso tiene algo que ver. Es un tiempo limitado designado, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, la bestia. Ah, quizás podemos decir, aquí tenemos el dragón que promueve la bestia, pero el propósito siempre de Satanás, del dragón, ha sido recibir adoración de las personas. Y hermanos, él ha logrado bastante. Él tentó a Jesús, pidiéndole a Jesús que él también adorara a él. Pero él nunca ha llegado a tener, aunque haya engañado a muchos, nunca ha tenido los resultados que él hubiera querido. Pero aquí en el versículo 5 dice, se le dio boca de que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Está obrando Satanás, él está llevando la guerra en contra de Israel. Versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar a su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Noten, se habla mucho de los que moran en la tierra, pero hay los que moran en el cielo, y él habla en contra de Dios, habla blasfemias en cuanto a su tabernáculo y los que moran en el cielo. Ah, Casi se puede decir nadie está exento de sus ataques. Pero versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Y
vencerlos. Los santos son los que durante la tribulación se han salvado. Tengan presente, por favor, siempre, hermanos, que los que han oído la verdad en esta vida, después del arrebatamiento, puede ser que tienen vida aquí en el mundo, ah, pero los que rechazaron la verdad en el principio, antes de la tribulación, no van a creer la verdad, van a creer mejor una mentira. Y quiero que nosotros veamos aquí en segunda a los Tesalonicenses. Otra vez quiero que nosotros leamos segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dice versículo 8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. En la época que nosotros estamos viviendo, el Espíritu Santo está presente en el cuerpo del creyente, el creyente y todos los creyentes, y entonces se puede decir que Él está presente en la iglesia. Pero el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es quien detiene a ese inicuo, dice hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Va a quitarse de en medio el Espíritu Santo cuando nosotros somos arrebatados. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El Señor finalmente va a destruir a ese inicuo, al dragón, a Satanás, y él va a lanzarse en el lago de fuego para toda la eternidad. Y dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Eso no es para arrebatar a la iglesia, esa venida es la segunda venida. Dice de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Habrá el anticristo, la bestia y el profeta falso. Es un trío de individuos o de seres, todos movidos por Satanás, con gran poder y con señales y prodigios mentirosos. Hermanos, demasiado gente. Recuerdo que alguien me dijo de una estatua de Jesucristo y que él lloraba por el pecado del pueblo y hubo sangre que salía de sus ojos. Hermanos, si en verdad salió sangre de los ojos de una estatua, voy a preguntar cuál es la fuente de esa sangre, porque una estatua de madera o de piedra no tiene venas, no tiene ojos para producir sangre, pero si eso existiera, si fuera en verdad, hay que preguntar si quizás fuera una señal del inicuo, de Satanás, si es un prodigio mentiroso que él había obrado. Hay que tener cuidado, hermanos. El Señor prohíbe la adoración de las estatuas, de las imágenes, etc. Versículo 10 aquí de segunda a los Tesalonicenses dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, los que en otras palabras fueron inconversos y entraron en la gran tribulación, los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estamos leyendo de segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, porque ellos no recibieron el amor de la verdad bíblica, se puede decir,
para ser salvos, como nosotros, porque por su gracia somos salvos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, esos no van a ir en el arrebatamiento, van a entrar en la gran tribulación y va a haber predicación. Por lo menos los 144,000 que ya se mencionaron, van a predicar el Evangelio de Cristo. Pero hermanos, los que rechazaron la verdad en esta dispensación no van a recibir la verdad en la dispensación de 7 años de tribulación tampoco. Van a recibir un espíritu de engaño para creer la mentira. Los que van a salvarse en la tribulación o durante ese periodo son las personas que en esta dispensación no han oído el Evangelio. Van a recibir el Evangelio por primera vez durante la tribulación y muchos van a rechazarlo, pero habrá algunos que van a aceptar ese mensaje. Bueno, sigamos aquí. Eh, quiero que nosotros sigamos leyendo. Ah, quiero que aquí veamos versículo 14 de capítulo 13. Y engaña a los moradores de la tierra. Los moradores son los que están aquí contentos con este mundo, no quieren nada que ver con el mundo que viene, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, otra vez imagen, ¿verdad? Que tiene la herida de espada y vivió, que tiene la herida de la espada, pero vivió por obra de Satanás. Versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen. Van a crear una imagen de la bestia y por obra satánica la imagen de la bestia va a recibir aliento para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Los verdaderos creyentes durante esta época de la gran tribulación van a matarse si no adoran a la imagen de la bestia. Hermanos, aquí está la idolatría, aquí está lo que la Biblia condena, ¿ok? Versículo 16 de capítulo 13. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y ninguno pudiese comprar comida, las cosas necesarias, ni vender. Aunque un vendedor quisiera vender a las personas sin la marca de la bestia, él no pudo vender, ellos no pudieron comprar, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Y vamos a ver en el versículo 18 cuál es el número. Aquí hay sabiduría. Prestan atención, en otras palabras. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre. Y tenemos varios números con su significado, como hemos dicho. Número 7 representa la plenitud. Número 5, la gracia.
Número 3, la Trinidad, la deidad, 3 en 1, un solo Dios. Pero aquí es el número del hombre, el número 6. Y su número es 666. 666. El hecho de que son 3 6, allí vemos la expresión total de lo que es el hombre. Y hermanos en Cristo, el hombre es pecador, pecador, pecador. ¿Ok? Sigamos leyendo aquí. Dice Juan en el capítulo 14, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Ok? Él está con los pies en el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En vez de tener 666, tuvieron el nombre del Cordero y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que era como el arpista que tocaba sus arpas. 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Ok? Dice, y delante de los 44 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Así que los 144 judíos van a ser redimidos, convertidos. Y este cántico fue solo para ellos. Versículo 4 de capítulo 14. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, quizás literalmente, o hermanos, no se entregaron a la fornicación espiritual o el adulterio espiritual, pues son vírgenes, ¿ok? Quiere decir que se habían mantenido puros. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos 144 salvos siguen al Cordero, que en el principio Israel había crucificado. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Hermanos, ellos son las primicias, la primera cosecha, pero allí están siguiendo al Cordero. Esto se está viendo, Juan lo está viendo y lo está anotando. Versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos no son mentirosos, no son fornicarios, no se han echado con mujeres, etcétera. Ellos son sinceros y ahí están delante del trono de Dios. Judíos. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a quienes, a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El ángel ahora que vuela, y es por eso quizás que mucha gente cree que los ángeles tienen alas, pero allí, con alas o sin alas, él va y tiene el evangelio eterno que va a predicarse a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz en el versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Él dice, hay que anunciar el evangelio a los moradores que están en la tierra. Cuando se predica la palabra de Dios, varios van a aceptar a Cristo. Los 144 quizás trabajen y sirven como evangelistas para testificar de Cristo. Pero versículo 8 aquí de capítulo 14 dice de esta forma, otro ángel, otro mensajero de Dios, le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Hermanos, Babilonia simboliza a la religión falsa. Y claro, Babilonia fue una nación hace muchos siglos, etcétera, pero la inmoralidad, el paganismo, etcétera, muchas veces se usa la expresión Babilonia para representar todo eso. Dice la gran ciudad. Ahora, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, hay veces que Dios usa la expresión Babilonia por su paganismo, etcétera, etcétera, para referirse a la ciudad aquí en este caso, por ejemplo. No podemos decir con 100% certeza a cuál nación o cuál ciudad está él hablando ahora. ¿De qué? Dice que esa ciudad había hecho beber a todas las naciones, las gentes de todas las naciones, del vino del furor de su fornicación. Ahora, versículo 9, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermanos, él dice, está bien, si una persona ha seguido, adorado la bestia, su imagen o a Satanás, esas cosas entonces van a sufrir eh, la ira de Dios. Recuerden que los primeros 3 años y medio vemos la ira de Satanás, pero en los últimos 3 años y medio vemos la ira de Dios. Ok, vamos a leer el versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen el reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre, la marca de la bestia. Hermanos, la gente puede por conveniencia o por evitar tribulación o ira de parte de Satanás y la bestia, etcétera, pero son engañados. Y hermanos, esas gentes van a estar en la tierra para recibir la ira de Dios. Dios es todopoderoso. Satanás es poderoso, pero no todopoderoso. Ahora sigamos leyendo, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, aquí está la paciencia. Porque si uno para evitar la ira y por sufrir bajo la ira de Satanás o la bestia, niega a Dios, hermanos, qué cosa. Están buscando evitar algo temporal, provisional, que no es la plenitud de la ira. Pero esos individuos, hermanos,
que no niegan al Señor, estos son los que tienen la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús, la fe viene, dice Pablo en Romanos 10:13, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de Cristo es algo que la Biblia, la palabra de Dios, revela. Y por fe somos salvos sin las obras de la ley. Somos salvos sin las obras. Somos salvos por la gracia de Dios, por fe en Cristo Jesús. Creemos su palabra, creemos su promesa. Y hermanos, estos aquí, versículo 12 se menciona. Dice versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Una promesa, una bendición muy especial para los que van a morir, y muchos murieron durante la tribulación por tener fe en el Señor. Si dice el Espíritu, bueno, Juan debía escribir, bienaventurados, de aquí en adelante. ¿Quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Los que tuvieron fe en el Señor, pero murieron como mártires, etc. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras van ellos, o sus obras con ellos siguen. No fueron salvos por sus obras. Sus obras son señas de que son salvos. Y hermanos, el Señor no es injusto para olvidarse de las obras o de lo que sufrieron estas personas. Tuvieron fe en el Señor y por lo tanto aguantaron la persecución y hasta la muerte de mártires. Así que sigamos leyendo aquí. Dice, versículo 14, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda para cosechar. ¿Y qué dice? Versículo 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Sabemos que el Señor se asocia con las nubes y Él viene con las nubes, pero aquí dice, Él tiene ahora una hoz aguda con filo. Y él dice, el ángel salió del templo y clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Madura los que son salvos, y una siega de almas convertidas, fieles al Señor. Pero hermanos, también en el mundo está también los incrédulos, los enemigos de Dios, Satanás, la bestia, el falso profeta, el anticristo. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, no solo el que iba en la nube, el Señor, pero también otro ángel. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda. Y vendimia los racimos de la tierra
porque sus uvas están maduras. Hermanos, el mundo está preparado para la ira de Dios. Noten el versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Una matanza grande. Muertos los que rechazaron al Señor, pero protegidos con promesa el Señor a los que tuvieron fe en Él. Versículo 13 otra vez. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Hermanos, podemos imaginar una hoz y dice aquí la tierra fue segada. Pueden imaginar los trabajadores que entren en una viña con su hoz y van allí para recoger las uvas, pero hermanos, los inconversos van a echarse en el lagar de la ira de Dios. Una cosa horrible, hermanos. Es una cosa temerosa. Debemos advertir a cuantos podamos de la ira venidera que viene, primero de Satanás, luego del Señor. Vamos a terminar la lección.